Mis queridos amigos y hermanos, un cordial saludo a todos ustedes en el glorioso nombre de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, el único Dios verdadero. Bueno, es para mí un placer, un honor en esta hora de la noche estar presente en este lugar para compartirles a ustedes lo que es la gloriosa y bendita palabra de nuestro Dios, la palabra que trae vida y vida en abundancia, la palabra que nos trae mucha salud, que nos trae muchos beneficios. Vamos entonces en este momento a entrar en el tema que hemos estado anunciando por el Face, y el tema es la bestia y los dos testigos. Vamos a hablar de la bestia, quién es la bestia, pero también vamos a hablar quiénes son los dos testigos que habla Apocalipsis capítulo 11. Entonces, antes de iniciar, mis hermanos, les pido que por favor me regalen una suscripción por YouTube. Métanse a YouTube y ubiquen mi nombre, Luis Fernando Vélez. Cuando ubiquen mi nombre en YouTube van a ver varios Luis Fernando Vélez. Ubican mi rostro, y ahí donde dice suscribir, le hunden y suscríbese para poder yo transmitir también por YouTube. Ya me faltan poquitos suscriptores para poder transmitir por YouTube. Vamos entonces a iniciar. Iniciamos esta conferencia, iniciamos este estudio en el nombre poderoso de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Todo lo que hagáis, sea de hecho o sea de palabra, dice la Sagrada Escritura, hacedlo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Vamos entonces para esto, para leer el tema que tenemos en esta hora de la noche, o para estudiar el tema que tenemos en esta hora de la noche, la bestia y los dos testigos. Apocalipsis capítulo 11, pero lo vamos a leer entonces desde el verso 7 hasta el verso 14. Dice así la Sagrada Escritura. Cuando haya acabado el testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. ¿Contra quiénes? Contra los dos testigos. Y sus cadáveres estarán en la plaza de la gran ciudad, que en sentido espiritual se llaman Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. Y los de los pueblos, tribus, lenguas y naciones verán sus cadáveres por 3 días y medio y no permitirán que sean sepultados. Y los moradores de la tierra se regocijarán sobre ellos y se alegrarán y se enviarán regalos los unos a los otros, porque estos dos profetas habían atormentado a los moradores de la tierra. Pero después de 3 días y medio entró en ellos el espíritu de vida enviado por Dios, y se levantaron sobre sus pies, y cayó gran temor sobre los que lo vieron. Y oyeron una gran voz del cielo que decía: subí acá. Y subieron al cielo en la nube, y sus enemigos lo vieron. En aquella hora hubo un gran terremoto, y decía, y la 10ª parte de la ciudad se derrumbó por el terremoto, que murieron en número de 7,000 hombres. Y los demás se aterrorizaron y dieron gloria a Dios del cielo. El segundo ay pasó, y aquí el tercer ay viene pronto. Bueno, vamos a estudiar entonces esta parte de las Sagradas Escrituras, donde nos muestran, hermanos que me escuchan y amigos también que están escuchando la palabra de nuestro Dios, un relato
de los dos testigos, pero también nos muestran el relato de la bestia. Vamos entonces a seguir desmenuzando la palabra de nuestro Dios, estos textos bíblicos, para mirar y para poder aprender quién eran estos dos testigos, para qué fueron enviados estos dos testigos y también quién es la bestia. Dice en Apocalipsis capítulo 17, en Apocalipsis capítulo 11 y el verso 7 dice: cuando haya acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Esa era la labor de estos dos testigos. O sea que la bestia subió ¿de a dónde? Subió, dice aquí la palabra de Dios, y cuando haya acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá. A los dos testigos. ¿Pero por qué los va a vencer? Porque está en la voluntad de nuestro Dios que esto suceda. No porque quizás el diablo haya querido quitarle la vida porque quiso. Usted y yo sabemos que el diablo, para poder tocar a un ungido, para poder tocar a un hijo de Dios, tiene que pedirle permiso a Dios para hacerlo. Este es el caso de Job. Cuando el diablo se presentó ante Dios, le pidió permiso para tocar a Job. Y efectivamente Dios le dio un permiso. ¿Por qué? Porque Dios tenía un propósito para con Job. Nada sucede porque sucede. Cuando también Jesús le dijo a Pedro: el diablo os ha pedido, imagínense, le pidió permiso el diablo a Jesús, os ha pedido para zarandearlos. Esto nos enseña, mis amigos y mis hermanos, que el diablo, para hacer algo contra un ungido, contra un siervo de Dios, tiene que pedirle permiso a Dios. Y cuando esto suceda, que toca a algún ungido, como en este caso a los dos testigos, es porque ya era el tiempo de Dios y porque Dios lo permitió. Cuando Jesús murió en la cruz del Calvario y fue entregado por malvados, por perversos, era porque ya era el tiempo, porque proféticamente miles y cientos años de atrás ya estaba escrito de que Él iba a venir y nos iba a salvar. O sea que esto que pasó con los dos testigos no era una casualidad, no era porque el diablo quiso, porque sí, quitarle la vida, era porque Dios tenía un propósito. Vamos a leer entonces, para ir ubicando bien, quién es la bestia. Apocalipsis capítulo 13 y el verso 1 dice: me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar a una ¿qué? A una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre su cabeza un nombre blasfemio. La bestia, aquí, hablándolo literalmente, directamente, es el mismo diablo, el que incita a las personas para hacer el mal, el que fue en contra de aquellos dos testigos que venían a predicar las buenas y también las malas que tenían que esperar los que se habían quedado en la gran tribulación. Apocalipsis capítulo 11, ahí mismo, y el verso 8 dice:
Sigue relatando la palabra de nuestro Dios y sus cadáveres estaban en la plaza de la gran ciudad que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. Vamos a analizar entonces esta parte. Cuando habla la palabra de nuestro Dios de Sodoma, representa un desenfreno sexual. Eso representa Sodoma. Representa lesbianismo, representa homosexualismo, representa fornicación, adulterio y todo desenfreno sexual que el ser humano le ha echado mano para poder vivir en su carne y en sus deleites. Esto tipifica aquí la palabra Sodoma, no que era una ciudad, porque ya sabemos todos que Sodoma fue destruida. Sodoma fue destruida. Entonces, ¿qué representa entonces Egipto? Egipto representa esclavitud. La gente que está esclava, que está sumergida en el pecado. La gente que el diablo los lleva y los trae. Un esclavo tiene que hacer lo que hace su señor. Un esclavo es obligado a trabajar. Un esclavo es obligado a hacer cosas que están en contra de su voluntad. Por eso Egipto en este momento, Egipto ahí, en el texto, en Apocalipsis capítulo 11 y el verso 8, representa esclavitud y Sodoma representan desenfreno sexual. Por eso Apocalipsis capítulo 11 y el verso 8 dicen: y sus cadáveres estarán en las plazas de la gran ciudad, que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. Entonces, ¿a dónde fue crucificado nuestro Señor? Nuestro Señor fue crucificado en Jerusalén. ¿Qué quiere decir Jerusalén? Jerusalén quiere decir casa de paz. Eso quiere decir Jerusalén, porque eso quiso Dios para Jerusalén. Quiso que Jerusalén fuera casa de paz, pero Jerusalén no quiso. Israel no quiso. El Señor Jesucristo les dijo a ellos: la paz os dejo, mi paz os doy. Les ofreció una paz, pero Jerusalén nunca quiso aceptar esa paz que Jesucristo le ha ofrecido y les sigue ofreciendo. Pero va a venir uno, que es esta bestia, y le va a ofrecer una paz. Y entonces Jerusalén, juntamente con todas las personas que estén en esa época en el mundo, estamos hablando en el mundo de pecado, en la gran tribulación, van a aceptar a aquel falso Mesías y van a aceptar una falsa paz. Porque esto es lo que el diablo hace: se disfraza como ángel de luz. Entonces, el testimonio de los testigos va en contra de todas estas prácticas, de las prácticas sodomitas, de las prácticas de egipcio. Ya dijimos qué quiere decir Sodoma y Egipto. Entonces, por eso es que se van a ir, o la bestia se va a ir en contra de estos dos testigos, porque las prácticas, todo lo que van a hacer en esa época y están haciendo ahora, está en contra de Dios, y los dos testigos van a estar en contra de todas esas prácticas perversas y malignas.
y van a predicar la palabra de Dios, y cada que prediquen la palabra de Dios van a enviar juicios sobre la tierra. Entonces, por eso es que la bestia estaba desesperado, o el mundo de aquel entonces estaban desesperados por querer quitarle la vida a estos dos hombres que Dios los preparó para que predicaran la palabra de nuestro Dios. Entonces, lo que está diciendo el verso 8 es que este mundo está desenfrenado al pecado y que son esclavos del mismo pecado. Entonces, verso 8 dice, donde también Jesucristo fue crucificado. ¿A dónde fue crucificado? En la gran ciudad, fue crucificado en Jerusalén. Vamos entonces a analizar el verso 9, Apocalipsis capítulo 11 y el verso 9, que nos enseña la Sagrada Escritura. Y los de los pueblos, tribus, lenguas y naciones verán sus cadáveres por 3 días y medio y no permitirán que sean sepultados. Bueno, cualquiera podrá decir, pero ¿por qué no van a permitir que después de que los maten, de que sus rostros, de que sus cuerpos sean sepultados? No lo van a permitir que sean sepultados. ¿Para qué? Para escarmiento. Eso, en otras palabras, para que los vean todo el mundo, la bestia les quitó la vida y todo el mundo los va a ver ahí en esa gran plaza. Y para si de pronto alguien se atreve a seguir pregonando las buenas nuevas de salvación, el evangelio del reino, les puede pasar lo mismo. Es para escarmiento, para intimidar a los pueblos, a las naciones, a las muchedumbres de gente. Por eso no permitieron que estos cadáveres, que estos 2 testigos fueran enterrados. ¿Y qué pasó? Apocalipsis capítulo 11 y el verso 10 dice, y los moradores de la tierra se regocijaron sobre ellos y se alegrarán y se enviarán regalos unos a otros, porque estos 2 profetas habían atormentado a los moradores de la tierra, mis hermanos. ¿Cómo los atormentaban? Predicándoles la verdad, predicándoles la palabra de nuestro Dios. Y como estaban tan endiablados, como el mundo está tan endiablado, tan endemoniado, cuando escuchan la palabra de nuestro Dios, se tapan los oídos. Y dicen que aquellos cristianos, aquellas personas que predican la palabra de Dios, nos tienen como enemigos. Lo mismo va a pasar allá con esos 2 testigos. Lo mismo va a pasar allá en la gran tribulación con estos 2 hombres de Dios, profetas de Dios, que Dios había levantado para testimonio. Eso es lo que quiere decir testigo, para testimonio de esos pueblos y de todo el mundo. Y los moradores de la tierra se regocijarán por la muerte de los testigos que por ellos habían sido atormentados en la tierra, y se enviarán regalos. ¿Cómo será la alegría? Que se van a enviar regalos los unos a los otros, los reyes y todo ello, y se alegrarán porque estos 2 testigos los tenían atormentados. ¿Por qué? Porque por medio de estos 2 testigos venían muchos juicios y venían muchas calamidades y mandaban muchos juicios hacia la faz de la tierra. Porque estos 2 testigos tenían poder para hacer llover o para no hacer llover. Tenían poder para lanzar fuego del cielo o para no lanzar fuego del cielo. Pero vamos a ver qué fue lo que pasó, una gran sorpresa para el mundo actual. Apocalipsis capítulo 11 y el verso 11 sigue diciendo, pero después de 3 días y medio entró en ellos espíritu de vida,
enviado por Dios, y se levantaron sobre sus pies y cayó gran temor sobre los que lo vieron. Y fueron muchas las gentes que vieron este espectacular, digámoslo así, milagro de parte de nuestro Dios, que Dios levantó a estos dos grandes hombres, a estos dos grandes testigos. Los levantó y les dijo, subí acá. Y el verso 12 dice, y oyeron una gran voz del cielo que decía, subí acá, y subieron al cielo en una nube, y sus enemigos lo vieron. Todo el mundo va a ver cómo Dios va a resucitar a estos dos testigos. Acuérdense que estos dos testigos, dice la palabra de nuestro Dios, estaban en la plaza, estaban tirados ahí, no permitían que los enterraran. Pero eso estaba en la voluntad permisiva de nuestro Dios. Y en medio de esto vamos a mirar por qué en medio de estos dos hombres o ahí en la plaza habían cámaras de televisor. Estaba toda la tecnología. Estaban viéndolos por todo el mundo cómo era que estos dos testigos habían muerto, estos dos hombres habían muerto por la bestia, por ese hombre que estaba gobernando en la gran tribulación. Y cómo se alegraban y se regocijaban, las cámaras estaban mirando todo eso, se alegraban y se regocijaban y ellos pasaban por la televisión y por todos los sistemas que habían o que hay en esta época de internet y de todo ello, estaban mirándolo, tirados ahí, muertos durante 3 días y medio. Algo que simbolizan la muerte de Jesucristo. Jesucristo estuvo en la tierra durante 3 días y medio, o sea que todo esto no es una coincidencia. Es algo que Dios tenía todo esto planeado. Jesucristo estuvo 3 días y medio, 3 días muerto en un sepulcro y a los 3 días resucitó. Y sigue diciendo el verso 13. En aquella hora hubo un gran terremoto y la 10ª parte de la ciudad, cuando estos testigos resucitaron, en aquella hora hubo un gran terremoto y la 10ª parte de la ciudad se derrumbó por el terremoto y murieron un número de 7,000 hombres y los demás se aterrorizaron y dieron gloria a Dios del cielo. Algo similar a lo que pasa hoy en día cuando hay un terremoto, la gente, ay Diosito, ay Dios mío, ahí sí la gente se acuerda de Dios. Y cuando esto pasó también en la cruz del Calvario, los hombres, aquellos hombres religiosos, cuando el velo del templo se partió en dos y hubo ese gran terremoto, ahí sí dijeron, verdaderamente este sí es hijo de Dios. Ahí sí dijeron que era hijo de Dios después de que ya le habían quitado la vida. Y aquí la gente le dieron gloria a Dios y ya reconocieron que eran hombres de Dios los dos testigos, pero ya era bastante tarde. ¿Por qué? Porque los dos testigos se habían ido al cielo con el Señor Jesucristo. Más adelante, no sé si ahora alcancemos y vamos a mirar quiénes son los dos testigos. Vamos a analizar por la palabra de Dios qué es lo que nos enseña la Sagrada Escritura sobre estos hombres. Vamos a mirar quiénes son entonces los dos testigos que nos habla aquí Apocalipsis capítulo 11. Y para esto vamos a devolvernos a Apocalipsis capítulo 11 y el verso 1 en adelante dice, entonces
me fue dada una caña semejante a una vara de medir. Y se me dijo, levántate y mide el templo de Dios y el altar y los que adoren en él. Pero el patio que está en el templo, déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles y ellos aullarán la ciudad santa 42 meses. O sea, esos son 3 años y medio. Y daré a mis 2 testigos, estamos hablando de los testigos, que profeticen por 1270 días vestidos de silicio. O sea, por 3 años y medio van a ellos estar profetizando a la gente y hablándoles de las cosas que les va a venir. Estos testigos son 2 olivos y los 2 candeleros que están en pie delante del Dios de la tierra. Y si alguno quisiere dañarlos, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos. Y si alguno quiere hacerles daño, debe morir él de la misma manera. Estos tienen poder. Véalo por qué los mataron. Vamos a ver, verso 6. Por eso fue que los mataron. Estos tienen poder para cerrar el cielo, o sea, no hacían llover, a fin de que no llueva en los días de su profecía. Y tienen poder sobre las aguas para convertirlos en sangre y para herir a la tierra con toda plaga cuantas veces quiera. Eran hombres con el poder del Espíritu Santo, hombres llenos del poder del Espíritu Santo. Entonces, más importante, mis hermanos, que conocer quiénes eran los 2 testigos, es más importante conocer cuál era el propósito de estos 2 hombres, de estos 2 profetas, de estos hombres enviados de Dios. Vamos a ver en esta hora de la noche esa parte. La gente se preocupa, los teólogos se preocupan, se desesperan, eso queman Biblia al piso. Y miran por un lado y miran por el otro y son desesperados los maestros y todos ellos, desesperados para saber el nombre de los testigos, quiénes son los testigos. Pero lo más importante es saber qué propósito tenía Dios por medio del mensaje de estos 2 hombres. Eso es lo más importante. Apocalipsis capítulo 11, y vamos a analizar lo que leímos. Y el verso 1 dice, entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir, y se me dijo, levántate y mide el templo de Dios y el altar y los que adoran en él. Entonces, un junco de caña era usada como una vara de medir. Y según el libro de Ezequiel, capítulo 40 y el verso 5, para que ustedes lo ubiquen, apunten ahí la cita, una caña medía 6 codos y un codo mide 45 centímetros. O sea, 6 multiplicado por 45, esto da 2 metros y 70. Entonces, por eso el texto dice, entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir y se me dijo, levántate y mide el templo de Dios y el altar y a los que adoran en él. El altar medía 2 metros con 70. El espesor del muro era de 2 metros con 70, según lo que estamos estudiando en esta hora de la noche. Versículo 2 de Apocalipsis capítulo 11. Vamos a leerlo. Pero el patio
que está fuera del templo, déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. Entonces, los gentiles, ¿quiénes son en ese momento? Los musulmanes, que están apoderados de la superficie, de lo alto del templo, de la superficie del templo. Entonces, cuando dice ahí la palabra de nuestro Dios, cuando dice ahí la palabra de Dios, y daré a mis 2 testigos que profeticen por 1270 días vestidos de cilicio. Pero estamos en el verso 2, disculpen. Pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. O sea que esto viene siendo 3 años y medio. Según lo que estamos mirando aquí en la palabra de Dios. Esto también tiene relación con los 3 años y medio que Jesús ejerció su ministerio, porque en la Biblia todo es un conjunto, nada pasa porque sí, ¿ya? Todo tiene una enseñanza, todo nos edifica. Cuando Jesucristo hace o permite algo, es porque nos está enseñando algo a nosotros. Cuando Dios mandó los 2 testigos, cuando Jesucristo mandó a los 2 testigos, tenía un propósito. Y eso lo vamos a mirar. Apocalipsis capítulo 11 y el verso 3 dice, y daré a mis 2 testigos que profeticen por 1270 días vestidos de cilicios. Y daré a mis 2 testigos por 3 años y medio. 1270 días para que estos hombres profeticen. Ese era el propósito de los 2 testigos. Profetizar la palabra de Dios. Por eso cuando ellos iban a cierto lugar, hacían llover fuego del cielo, hacía que hubiera un terremoto o cualquier cosa. Por eso es que la gente no los quería, porque mandaban juicio del cielo para ver si la gente reconocía, para ver si la gente se arrepentía, pero no fue así. Pero Dios los mandó, porque la Biblia dice que en boca de 2 o 3 testigos basta todo asunto. Ellos van a ser testigos de que Dios también quiso salvar gente en la gran tribulación, pero la gente no quiso aceptar también el evangelio del reino. ¿Qué son entonces testigos? Hay un texto que dice en la palabra de Dios, vosotros sois mis testigos y mi siervo que yo escogí, para que entendáis y creáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Usted y yo somos testigos de eso. Testigos del poder de Dios. Entonces, ¿qué es un testigo? Que habla propiedad de testimonio. Y estos testigos son profetas no de juicio, sino de profetas de exhortación. O sea, exhortaban a el pueblo de Dios que era Israel, pero también exhortaban a toda la humanidad, diciéndoles que se arrepientan, como aquel Juan el Bautista cuando les dicen generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Vamos a mirar por qué estos 2 hombres estaban vestidos de cilicio. ¿Qué es esto? Todos estos detallitos son buenos estudiarlos. Entonces, la palabra cilicio es una tela oscura y áspera. Generalmente esta tela hecha de pelo de camello o
de pelo de cabra o de camello. Y cuando alguien se vestía de cilicio, estaba vestido de dolor, tristeza y de angustia. O sea que ellos se vestían de esa manera como en el tiempo antiguo. Por eso muchos los vieron así y hasta locos les dijeron, porque no eran aceptados en esta sociedad. Pero ese vestido que ellos tenían una representación. ¿Qué representaban? Cuando las personas se vestían de cilicio, era un acto de dolor o de amargura, lo que se les iba a venir. Un ejemplo, cuando a David le contaron que su hijo había muerto. David, dice la palabra de nuestro Dios, ¿se vistió de qué? Se vistió de cilicio e hizo luto también. Se vistió como estos hombres y echó ceniza, como era la costumbre antigua, sobre su cabeza. Entonces, estos hombres con ese vestido estaban diciéndole al mundo entero que estaban de luto por lo que les iba a pasar y lo que les estaba aconteciendo en el tiempo de la gran tribulación, que los juicios que estaban viniendo sobre la tierra no era culpa ni de ellos, ni era culpa de Dios, ni era culpa de los ángeles, sino que eran culpa de los mismos moradores de la tierra, porque habían aceptado a la bestia y no habían aceptado al Mesías, a Jesucristo. No habían aceptado la palabra de nuestro Dios. Por eso es que les dieron muerte a los dos testigos. Otro ejemplo lo podemos mirar también sobre el rey de Nínive. Dice que se vistió de cilicio y se puso ceniza para mostrar arrepentimiento. Cuando Jonás fue a Nínive y predicó durante 40 días y 40 noches, Nínive va a ser destruida, Nínive va a ser destruida. Pero ¿qué hizo el rey? Juntamente con todos los moradores de la tierra y hasta los animales, ayunaron, creyeron a la voz del profeta, no en este caso de aquí de los testigos, no creyeron a la voz de los testigos, que era la voz de Dios, que eran los enviados de Dios. Pero en este caso de Nínive, ellos creyeron y se vistieron de cilicio, así como estaban vestidos los dos testigos. Se echaron cenizas encima y se arrepintieron de sus malos caminos, malos caminos, y Nínive no fue destruida. ¿Por qué? Porque se arrepintieron. Entonces, esto quiere decir vestido de cilicio. Y acuérdense que en uno de los sellos que también miramos, dice que el sol se colocará oscuro. ¿Como tela de qué? Como tela de silicio. Ese era algo negro, oscuro, negro. O sea que el silicio era así, un color como negro. Como cuando una persona se muere y hay gente que se visten de negro y todo ello. Eso es silicio. Esos dos hombres se vestían de silicio. Entonces, esto es muy contrario a vestirse de ¿qué? De púrpura. La púrpura era diferente a el silicio. Seguimos entonces analizando, mis hermanos, los detalles de los dos testigos. Tal vez alguien diga, que diga rápidamente quiénes van a ser los dos testigos. La posición mía, mis hermanos, es que cuando nosotros hablemos, mi persona habla, tenemos que hablar conforme a lo que dice la Biblia. La Biblia a mí, a Fernando Vélez, no me enseña los nombres de los dos testigos. Y si yo les digo, los dos testigos es este y este, voy a caer quizás en una mentira, a enseñar algo que no está escrito. Eso lo vamos a ver más adelante. Entonces, los dos testigos se vestían o se van a vestir de cilicio.
Estos dos testigos, verso 4, vamos a ver que Apocalipsis capítulo 11 y el verso 4, ¿qué nos sigue enseñando sobre estos dos hombres? Estamos mirando los detalles, lo importante, mis hermanos, de estos dos testigos. A veces comienzan los teólogos a investigar, los maestros, los pastores a investigar quiénes eran los dos testigos, si Elías o Enoc o Moisés o yo no sé qué, y comienzan a investigar los nombres. Pero atrás de esos nombres hay algo más importante, por qué estos dos testigos se vestían de esa manera. Apocalipsis capítulo 11 y el verso 4 dice, estos dos testigos son dos olivos. Vamos a mirar qué quiere decir eso. Y los dos candeleros que están en pie delante del Dios de la tierra. Estos dos testigos eran ¿qué? Dos olivos. ¿Qué representa un olivo? ¿Quién sabe qué es un olivo? Un olivo es un árbol frondoso, inmenso y grande. Que por cierto, algunos de ellos han durado miles y miles de años. Vamos a mirar esta parte. Un olivo representa para Israel algo demasiado importante. Por eso es que los dos testigos eran importantes antes de saber los nombres, porque representaban olivos, los dos olivos. Tenían una importancia, pero la importancia no la vieron en el tiempo de la gran tribulación, por eso les quitaron la vida, por eso la bestia les quitó la vida. Entonces los dos testigos, el olivo representan para Israel algo demasiado importante y solo para Israel y no para los griegos o para otros pueblos, solamente para Israel. El olivo significa triunfo y significa victoria. Alguien dirá, pero si los mataron, ¿por qué va a ser victoria? ¿Y por qué va a ser triunfo? Pasa lo mismo que Jesucristo. Jesucristo triunfó por medio de la muerte. Fue crucificado en la cruz del Calvario y por esa muerte es que nosotros tenemos vida eterna. Porque Él resucitó, es porque nosotros resucitamos de ese mundo malo y perverso. Todo esto, mis hermanos, tiene un significado. Entonces, el olivo representa victoria. ¿Por qué? Porque los dos testigos no se quedaron ahí tirados en la plaza. Y todo el mundo del entonces, de los que estaban en la gran tribulación, vieron con sus ojos. Cualquiera dirá, pero ¿por qué van a ver si estaban en la gran ciudad, en Jerusalén? Van a ver por la tecnología que hay o por la tecnología que va a haber más adelante. No sé cuánto tiempo, cuántas semanas, días o años. Porque la venida de Jesucristo está muy cerca. Y por medio de la tecnología, las cadenas radiales, las cadenas de televisión, CNN en español, NTN 24, Caracol, RCN y todas las cadenas mundiales van a presenciar cuando estos dos testigos se coloquen en pie. Y van a presenciar cuando estos dos testigos vayan a ser subidos al reino de los cielos. Algo que también tipifica cuando Juan estaba en el Apocalipsis y el Señor Jesucristo le dijo, sube acá, que tipifican el levantamiento de la iglesia, que Jesucristo viene por una iglesia. Eso quiere decir el levantamiento de estos testigos, antes de saber o descabezarnos cuáles son los nombres de estos dos hombres. Antes de poder de trasnocharnos mirando, ay, ¿será que es Elías o será que es tal? No, primero miremos el significado de estos dos hombres, el trabajo que hicieron, qué significaba cada cosa que ellos tenían, el vestido, el cilicio, qué significaban los olivos, por qué decían que eran los dos olivos. Vamos a mirar y a entrar en detalle qué es un olivo. Los árboles de olivo, ya dijimos que era un árbol muy frondoso, grande, inmenso, más longevos, viejos, son
de Belén hay un olivo, en Belén hay un olivo con una duración de 3000 años. En Belén, donde estuvo Jesús. Y estos árboles son testigos de lo que pasó en Belén. Por eso estos dos olivos, estos dos testigos, que son dos olivos, son testigos de lo que iba a pasar o de lo que estaba pasando en la gran tribulación. Eran testigos. El olivo tipifica eso, ser testigo. ¿Por qué? Por la duración de muchos años. En España también hay otro olivo que es de aproximadamente 2000 años. En Grecia hay otro olivo que es de 1750 años aproximadamente. En la tierra donde estuvo Jesús, pueden haber olivares de más de 2000 años. En el monte de los olivos hay olivos muy longevos de más de 2000 años. Y estos árboles son testigos de lo que pasó ahí, de la muerte, de la resurrección de Jesucristo. Y esto tipifica a los dos olivos o tipifica a los dos testigos que estaban en la gran tribulación. Si ven, mis hermanos, que hay detrás de los dos nombres, hay algo más importante que saber cuáles serán los dos nombres. La Biblia no nos especifica, no nos dice los nombres van a ser este o aquello. No lo dice. No podemos entrar a especular, no podemos entrar a inventar, no podemos entrar quizás hasta engañar a la gente. No, la Biblia no nos lo dice y hay que hablar en lo que está escrito. La Biblia dice, si alguno hable conforme a la palabra de Dios. Que a mí me parece que es porque tal cosa. Vamos a mirar eso más adelante. Vamos a ver si alcanzamos hoy y si no damos otra conferencia o otra enseñanza sobre esto. Entonces, Dios relaciona a los dos testigos con olivos porque los olivos son testigos de muchas cosas. Los árboles de olivo son testigos de muchas cosas. Los testigos se asocian con ¿qué? Los dos testigos. Vamos a mirar esa parte. Los olivos se asocian con aceite, con luz, con combustible, porque las de ahí sacaban para dar luz, con unción y con alimento. Partiendo del olivo principal, que es Jesucristo, el mismo testigo fiel. Jesucristo es el olivo principal. Estos testigos son los dos olivos y dos candeleros que están en pie delante de Dios y de la tierra. Vamos entonces a analizar, ya miramos qué era un candelero. Ya miramos qué era un olivo, ya miramos qué es un testigo también. Ya miramos qué era silicio, ahora vamos a mirar y vamos a detallar algunas cosas. ¿Qué es un candelero? Según lo que nos habla Apocalipsis capítulo 11 y el verso 4 dice, y estos son dos testigos y los dos candeleros que están en pie delante de Dios y de la tierra. Los dos candeleros. ¿Qué hace un candelero? Un candelero da luz. Todo esto tiene un significado, mis hermanos. La gente, los teólogos, los maestros, los pastores, se trasnochan, investigan y todo eso, mirando a ver quiénes son los dos testigos. Pero antes de eso, para acá, mis hermanos, hay algo más importante que saber cuáles eran los dos testigos. Y hay detallitos en la Sagrada Escritura. Por lo menos aquí nos hablan que los dos testigos eran candeleros. ¿Qué es un candelero? Algo que da luz.
En los tiempos de la tribulación, en los tiempos de angustia, en los tiempos de mortandad, Dios mandó a 2 hombres que daban luz a todo el mundo. ¿Por medio de qué? Por medio de la tecnología los veían, porque la prensa los seguía, porque la televisor los seguía, los enfocaban a todo momento. Eso no lo dice Apocalipsis, ¿no? Pero para verlo todo el mundo tiene que ser porque los enfocaban por medio de cámaras. Los 2 testigos, el uno era relacionado con unción y el otro era relacionado con luz, que es igual. Estos 2 testigos eran relacionados ¿con quién? Con unción y también eran relacionados con luz, porque vinieron a traer luz, pero ¿qué pasó? Los hombres apagaron la vela. La bestia, porque Dios lo permitió, porque nada se mueve, ni una hoja de los árboles se mueve, si no es por la voluntad de Dios. Yo estoy aquí por la voluntad de Dios, porque Dios quiso que estuviera acá, enseñándoles la palabra de nuestro Dios y aprendiendo también la palabra de Jesucristo. Estos 2 testigos van a tener luz y autoridad y unción. Donde quiera que vayan, van a hablar con autoridad, con unción, con respeto. Por eso ellos hablaban y caía también fuego del cielo. Por ello ellos predestinaban un terremoto y precisamente venía el terremoto, porque tenían esta clase de poderes. Apocalipsis capítulo 11 y el verso 5 dicen: si alguno quiere dañarlos, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos. Y si alguno quiere hacerle daño, debe morir de la misma manera. Por eso no los pudieron matar antes. A Jesucristo le quitaron la vida cuando Jesucristo lo quiso. No porque el diablo quiso quitarle la vida, en este caso la bestia, pues ahora estamos focalizados en la bestia, que es el mismo. No, que el diablo quiso quitarle la vida y le quitó la vida, no, porque ya estaba predestinado por medio de profecías que el Mesías iba a venir y nos iba a dar su vida por cada uno de nosotros, que el Cordero de Dios, que iba a ser como un cordero, que aquel león de la tribu de Judá se iba a volver como un cordero, que aquel Dios todopoderoso se iba a manifestar en carne y se iba a hacer como un hombre, y que aquellos pecados de nosotros, todo fornicación y todo lo que nosotros teníamos, iban a ser clavados en la cruz del Calvario. Lo mismo los 2 testigos. La bestia les quitó la vida cuando Jesús lo permitió. Estaba en la voluntad permisiva de nuestro Dios. Apocalipsis capítulo 11 y el verso 6 dice: estos tienen poder para cerrar el cielo, a fin de que no lluevan en los días de su profecía, y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre y para herir la tierra con sangre y para herir la tierra con las plagas cuantas veces quiera. Eran hombres poderosísimos. Dice el texto sagrado, Apocalipsis capítulo 11, verso 6, dice: tienen poder para cerrar el cielo. ¿Para qué? Para que no lloviera. Por eso es que algunos dicen, no, es los 2 testigos, uno es Elías. Bueno, se los imaginan, ¿no? Bueno, eso sí, vamos a verlo más adelante. Y dice, a fin de que no llueva en los días de su profecía. Ellos hablaban y no llovía cuando ellos lo querían. Y tienen poder sobre las aguas y convertirlas en sangre. Se paraban en la mar o en los ríos o en un lago. Y como había tanta maldad, convertían el agua en sangre. Por eso es que en esa época los odiaban y los querían matar. Pero la bestia les pudo quitar la vida cuando Dios lo permitió. Y también para herir a la tierra con toda plaga cuantas veces ellos quieran. Eso era lo que hacían estos 2 hombres.
Eso era lo que hacían estos dos testigos. Vamos entonces, mis hermanos, a seguir mirando que la Biblia no nos habla de la identidad de los testigos y quiénes son, sino de su ministerio. Y a veces se habla más, mis hermanos, se hace más énfasis de quién será. Ay, ¿será que es Elías? Ay, ¿será que es Moisés? Ay, ¿será que es Enoc? Y eso comienzan a armar rompecabezas y a mirar por acá y por una parte y por la otra, pero la Biblia no nos lo dice. Pero aquellos detallitos que hemos hoy usado, que hemos hoy investigado, que en esta noche hemos aprendido, aquellos detallitos, como el vestido, ¿por qué estaban vestidos de eso? ¿Por qué se le decían los dos olivos? Pocas veces se hace énfasis en esto, y eso es lo más importante. ¿Por qué? ¿Por qué es lo más importante? El nombre no importa. Que si va a venir Elías, gloria a Dios por eso. Que si va a venir Moisés, gloria a Dios por eso. Que si va a venir Enoc, gloria a Dios por eso. Que si, como dicen algunos otros, que por lo menos va a venir otro y el espíritu de Elías se va a meter en él, gloria a Dios por eso. ¿No dijo Jesús de cierto hombre me parece que fue Juan el Bautista, que dijo, este era el Elías que ha de venir? Y resulta que no se llamaba Elías, sino que se llamaba Juan el Bautista. ¿No puede pasar lo mismo? Entonces, ¿para qué matarse la cabeza? ¿Quién eran los dos testigos? Es mejor enfrascarnos y mirar los detalles que hemos mirado en esta hora de la noche, que nos puede edificar por qué los dos testigos vestían de esta manera, por qué se les decía los dos olivos. ¿Por qué? Y hoy hemos aprendido por qué razón. Próxima conferencia, les voy a dar una sorpresa. Próxima conferencia, si Dios quiere, a las 8 de la noche. Vamos a mirar quiénes son los dos testigos. Y vamos a mirar hipótesis de algunas personas, de algunos religiosos, de algunos maestros. Y nosotros vamos a sacar nuestra propia conclusión, o yo voy a sacar nuestra propia conclusión de la importancia de saber los detalles de los dos testigos, no tanto de los nombres. Próxima conferencia los espero para que me acompañen y vamos a seguir mirando sobre los dos testigos. Hoy hemos mirado cómo la bestia le quitó la vida a los dos testigos. ¿Por qué razón se la quitó? ¿Por qué? Porque estos dos testigos, como dice Apocalipsis capítulo 11 y el verso 6, dicen, tienen poder para cerrar el cielo. Eso era lo que hacían. Y a fin de que no llueva sobre los días de su profecía, y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre. Por eso es que algunos dicen que como uno tiene poder para abrir el cielo, entonces era Elías, y el otro tenía poder para convertir las aguas en sangre, entonces era Moisés. Eso lo vamos a mirar en la próxima conferencia, si el Señor Jesucristo nos permite y nos da la vida, y si Jesucristo no viene por su iglesia, porque Cristo está cerca. Hoy hemos dado esta conferencia para enriquecer nuestro conocimiento, pero antes de eso, mis hermanos, para aprender y para estar a las puertas, para estar pendientes de que Jesucristo está a las puertas, Jesucristo está cerca. Esto que está escrito en Apocalipsis no era para que, porque como era el último libro de la Biblia, entonces vamos a llenarlo, o vamos a llamar a Juan. Juan, venga para que usted escriba el último libro de la Biblia, porque hay 65 libros y falta un libro, faltan los 66 libros. Entonces falta un libro, pongamos ahí el número 66 de Apocalipsis. No fue para eso. El libro de Apocalipsis está escrito que es un libro para el porvenir de las cosas que van a suceder más adelante,
alertando al cristiano y alertando al amigo que por favor nos coloquemos en las manos de Dios, vivamos una vida santa, recta, apartada del mal. Que Jesucristo dé testimonio de nosotros como dio testimonio ante Satanás de Job. ¿No has visto a mi siervo Job, hombre recto, perfecto, apartado del mal y temeroso de Dios? 4 cualidades que tenía Job. Que Jesucristo dé testimonio de nosotros también así de esa parte. Entonces, mis hermanos, próxima conferencia, si Dios lo permite, vamos a seguir hablando sobre estos 2 testigos. Bueno, les agradezco que me regalen una suscripción por YouTube. Metas a YouTube y ubiquen mi nombre, Luis Fernando Vélez, y ahí le van a salir varios Luis Fernando Vélez, y ahí donde dice y ubica mi rostro. Cuando ubiquen mi rostro, le hunden suscribir, es lo más de fácil. Colabórenme con esa parte para poder también transmitir por YouTube. Bueno, no siendo más por el momento, voy a saludar aquí a algunos hermanos. Por aquí está Jade de Marú. Dios te bendiga, Jade. Y también hay otros hermanos ahí que nos están viendo y nos están sintonizando. Y también mis hermanos, los hermanos que se van a conectar, los saludamos en el nombre de Jesucristo. Dios les bendiga y hasta otra próxima oportunidad, siendo la voluntad de Jesucristo. La paz de Cristo con ustedes.